Buenas noches, bienvenidos un día más al programa En el Punto de Mira. La Universidad Popular de la Fundación Municipal Arte y Cultura celebra este año su 25 aniversario. Para darnos detalle contamos hoy con el fundador del taller de música, Francisco Fernández. Buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? En primer lugar vamos a explicar de qué estamos hablando cuando nos referimos a la Universidad Popular. Pues más bien habría que plantear de qué estamos hablando cuando nos referimos a la Fundación Municipal Arte y Cultura. Nos referimos a la Universidad Popular. Vale. La Universidad Popular, que es una institución que se montó aquí hace 25 años ahora, a iniciativas del ayuntamiento que estaba en aquella época, que era el Partido Socialista, con José Luis en la alcaldía. Y se enmarcaba dentro de un proyecto que intentaba recuperar el concepto de universidades populares que había habido en la República y que gente como García Lorca o Machado o la Institución Libre de Enseñanza pues habían fomentado bastante, ¿no? Se trataba de acercar la cultura con mayúsculas a los pueblos, ¿no? A sitios, sacarlos de las ciudades. Entonces las universidades populares se crearon, se retomaron otra vez en esa época, hace 25 años básicamente, en toda España. Y dentro de un gran número de universidades populares que se abrieron en toda España, pues se abrió también la de Marbella, ¿no? Y este año se celebra, como he comentado, el 25 aniversario, con multitud de actividades, ¿no? ¿Cuáles son las más importantes que vamos a poder ver a lo largo ya de todo el año? Bueno, de entrada hemos abierto con unas conferencias de los candidatos a la alcaldía. Nos queda una todavía, que es la del Partido de Izquierda Unida, Enrique Monterroso. Y pues intentando saber qué proyecto cultural tienen para los próximos 4 años, ¿no? Y luego pues se va a tratar de hacer una serie de exposiciones. Bueno, se va a hacer una especie de memorándum también, una especie de historia de lo que han sido estos 25 años, que se editará en formato de libro. Se va a hacer una exposición de cartelería, que como hemos realizado no solamente talleres de enseñanza, sino también montones de actividades, conferencias, ciclos de poesía, ciclos de teatro, conciertos. Se trata un poco de recuperar toda esa cartelería y toda esa información que se ha ido acumulando ahí durante tantos años. También alguna exposición de fotografía, también de todos estos años, y luego por supuesto pues todas las actividades que ya venimos haciendo habitualmente desde la Universidad Popular o de la Fundación Municipal Arte y Cultura, que son los conciertos, las actividades, concierto digo en lo que a mí me concierne, ¿no? Actividades fin de curso de los talleres, ¿no? Así en términos generales eso es lo que se va a hacer, ¿no? Antes de entrar a hablar de su taller de música, vamos a hablar un poquito de lo que es la Fundación Municipal Arte y Cultura. ¿Cuáles son las principales actividades, principales talleres que se imparten? Y cuál es la aceptación que está teniendo en sus 25 años, ¿no? que llevan dando. Pues bueno, creo que los 25 años hablan por sí solos, ¿no? Si estamos desde hace 25 años es porque realmente ha habido una demanda importante. Ahora mismo está del orden de unos 3.000 alumnos los que tenemos, lo cual yo creo que es una cantidad bastante significativa. No hay que olvidar que también dentro de la Fundación Municipal Arte y Cultura, a la que casi a partir de ahora preferiría seguir llamando ya Universidad Popular, porque la Fundación Municipal Arte y Cultura fue un cambio de nombre que se produjo cuando llegó a la alcaldía Jesús Gil. Y realmente no tenía mucho sentido, ¿no? Pero porque seguimos siendo Universidad Popular y todo el mundo la ha seguido conociendo como UPE o como Universidad Popular. Estos 25 años yo creo que hablan por sí solos, ¿no? O sea, el habernos mantenido con esa oferta de talleres, de actividades. Me preguntas por los más importantes. Yo creo que todos son importantes y en todos hay una demanda tremenda, porque en todos hay unas grandes listas de espera cuando se hacen las matrículas, porque no podemos atender a toda la gente, ¿no? Pero te voy a citar algunos de los talleres que se dan. Pues se da cerámica, se da joyería, se da pintura, se da informática, se da inglés, se da música, se da teatro, y todos esos seguramente me dejaré más de uno, sí, por ahí, pero que me perdonen mis compañeros. Sí, sí. Pero es eso, es una actividad. En cualquier caso hay programas por ahí, tanto los que se refieren a los 25 años, al 25 aniversario, como los programas de información de matriculación, donde cualquiera puede ver perfectamente los cursos que se dan, ¿no? ¿Cuándo se abre el próximo plazo de inscripción? ¿Y cuáles son los requisitos, ¿no? para optar a uno de esos talleres?
Requisitos: ser mayor de 14 años solamente, porque fundamentalmente esto es una enseñanza de adultos, ¿no? Para adultos, entendido por adultos eso, desde los 14 años para arriba, ¿no? O sea que no es para niños, ¿no? El plazo de matrícula, siempre nosotros matriculamos en la primera quincena de septiembre normalmente. ¿La primera quincena? Sí, es cuando efectuamos las matrículas. Bueno, vamos a hablar ya de su materia, ¿no? De la música. Usted lleva 23 años, ¿no? Ejerciendo, bueno, fundó el taller de música de la Universidad Popular. Sí. Háblenos un poco de esos orígenes y de cómo ha evolucionado hasta nuestros días. Pues nosotros, mi hermano y yo, mi hermano es Juan Fernández, que es profesor de guitarra en el Conservatorio Municipal también dependiente de la Fundación Municipal de Articultura o de la Universidad Popular. Montamos el taller de música un poco pues porque veíamos que aquí no había una oferta para que los jóvenes pudieran aprender a tocar la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, la batería, aprender teoría de la música, armonía moderna, etcétera. Y realmente fue un proyecto prácticamente único, no solamente en la zona, sino yo diría casi en toda España, porque había un taller de música, pero de otras características en Barcelona, que aún sigue, claro, el taller de Músics de Barcelona, y un aula de música también en Barcelona, pero se dedican más al jazz solamente, ¿no? Nosotros nos dedicamos, además del jazz, nos dedicamos al rock, al blues y a las músicas pop, ¿no? Entonces, realmente en ese sentido era el único taller que hace 23 años, del que yo tenga noticia, ¿no? Había en toda España, por supuesto en Andalucía no recuerdo ninguno, ¿no? Y es más, yo creo que ni siquiera después de tanto tiempo hay talleres con las características que tuvo o que ha tenido el que hemos tenido aquí, ¿eh? Entonces esa es la materia que enseñamos. Nos venía gente de todas las zonas de los alrededores, de Estepona, de Fuengirola, de Casares, de Málaga, porque efectivamente en sus ciudades no había esto, ¿no? Importante, ¿no? Entonces la labor que lleváis desarrollando desde hace 23 años, ¿no? Por fomentar la cultura musical. Sí, yo creo que eso es general en todo lo que la Universidad Popular ha hecho, en lo que nosotros como te comentaba antes, de ponernos a hacer el programa, no solamente desde la Universidad Popular, no solamente hemos hecho talleres, sino que nosotros hemos traído aquí a dar conferencias a gente como Rafael Alberti, como José Luis Aranguren, como Fernando Sabater, como Luis Antonio de Villena en el campo de la poesía, como Agustín García Calvo en el campo de la filosofía, de la lingüística, en fin, se me olvidarían montones de nombres de actividades que hemos hecho. En el campo de la música, pues igual, ¿no? En lo que a nosotros respecta, pues yo recuerdo haber traído, por ejemplo, aquí a Tete Montoliu, uno de los grandes pianistas de la historia del jazz, ¿no? Ya ha desaparecido lamentablemente, pero lo trajimos desde la Universidad Popular y desde el taller de música que yo he dirigido durante todos estos años, ¿no? Entonces hemos hecho festivales de jazz, hemos hecho montones de actividades, ¿no? Además de la actividad educativa, además de la actividad didáctica, digamos, ¿no? Entonces, por mis aulas o por mi aula han pasado cientos de alumnos a lo largo de todos estos años, te puedes imaginar, 23 años, ¿no? ¿Cuál es la metodología de trabajo, ¿no? Para enseñar a sus alumnos, ¿no? A tocar, me imagino que diversos, ¿no? Y variados instrumentos. Sí, pues mira, la metodología nosotros inicialmente la sacamos de las metodologías americanas, que era lo único que había a nivel de escuelas de música moderna, porque en España el concepto de música moderna no se contemplaba como algo que se pudiera enseñar. Entonces empezamos originalmente basándonos en los materiales de la Berklee School de Boston, que eran unos materiales didácticos que aún siguen trabajando de manera muy, muy eficiente, y luego pues de otras cosas que íbamos trayendo pues de nuestros viajes por ahí al extranjero y demás, que íbamos consiguiendo materiales didácticos con grabaciones y libros y demás. Esto hoy parece algo superfluo, pero es que hace 23 años no había ni un solo método de guitarra moderna en España. Entonces casi no había ni fotocopiadoras. Entonces el trabajar con materiales de primera mano, traídos de universidades tan importantes como la Berklee de Boston, pues era algo que era muy innovador, ¿no? Porque permitía eso, hacer llegar a gente, a los alumnos, hacerles llegar conocimientos que de otra manera no era posible, ¿no? ¿Está al alcance de cualquiera poder tocar un instrumento no muy complejo, ¿no? Bueno, incluso complejo? Hombre, la guitarra es un instrumento que ciertamente requiere trabajo, es difícil, hay instrumentos más sencillos, ¿no? Al alcance de cualquier instrumento, hombre, hace falta unas mínimas cualidades, yo creo, auditivas, y de sentido del ritmo, sentido de la melodía, memoria auditiva.
son pocas las personas que no tienen esas cualidades desarrolladas de una manera o de otra, ¿no? O sea, casi todo el mundo sabe cantar, sabe tararear una canción. Digo casi todo el mundo porque los hay que tienen muchas dificultades para hacerlo, ¿no? Y con el ritmo pues también, pero son muy pocas las personas que no tienen unas mínimas cualidades para poder tocar alguna cosa o cantar o disfrutar haciendo música, ¿no? Además, usted lo sabrá mejor que nadie porque, bueno, por su experiencia, por los centenares de alumnos que han pasado, ¿no? ¿Qué recuerdos le quedan de esos alumnos que año tras año pasan y, bueno, y que aprenden? Pues el recuerdo que me queda es algo muy bonito. En muchos momentos me encuentro en Marbella o en montones de sitios, también a veces en Málaga, incluso fuera de Andalucía. De pronto me encuentro con alguien que me saluda y me dice, ¿no te acuerdas de mí? Yo era alumno tuyo y tal. Y, bueno, no hace mucho, aquí en una cafetería, pues alguien me dijo, no me recuerdas, yo fui alumno tuyo en el 86. Y, pues mira, es difícil. Y ese es el recuerdo. Sobre todo me importa más que los alumnos que hayan pasado sí que tengan un buen recuerdo de lo que hicieron, ¿no? O sea, del tiempo que pasaron con nosotros aprendiendo y pasándolo bien, porque la verdad es que una de las filosofías de mi didáctica musical es que se aprenda disfrutando, aprender pasándolo bien, ¿no? Y que me parece fundamental, ¿no? ¿Y las inquietudes de sus alumnos? Es decir, ¿por qué escogen ese taller de música? No sé si porque quieren ser músicos, porque les gusta la música, porque quieren aprender algo nuevo. Bueno, hay diversas, todo lo que has dicho básicamente está dentro de eso. Es decir, hay alumnos que intentan o pretenden dedicarse de manera profesional a la música, y hay la mayor parte de ellos porque es una manera de ocio también, ¿no? Normalmente, cuando yo hacía el taller de música moderna, porque ahora, luego si tenemos un rato hablaremos de eso, llevo un taller de música global que llamo, que es más bien para adultos, ¿no? El taller de música moderna era para jóvenes, para adolescentes, ¿no? Durante 15 años estuve enseñando a adolescentes a tocar la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, enseñarles armonía moderna, solfeo, etcétera, ¿no? Entonces los jóvenes que venían a mis clases pues eran normalmente estudiantes que estaban durante el periodo de instituto conmigo, luego se iban a la universidad y la mayor parte de ellos pues, bueno, por aquí todavía los hay en Marbella, pues que han venido, son dentistas, abogados, médicos, gente que está trabajando, que ha montado un negocio y demás, ¿no? Pero que están en ese periodo más bien de adolescencia conmigo. Y entonces, bueno, pues era un periodo que lo compartían, un periodo de aprendizaje que lo compartían o lo distribuían también en su tiempo con lo que estudiaban en el instituto, ¿no? Luego se han dedicado a otras profesiones, es decir, hay algunos que sí, obviamente se han dedicado a la música y están por ahí fuera tocando, acompañando a artistas o han hecho sus pinitos con sus propios grupos, los hay por aquí también, en fin, gente que está montando por aquí todavía cosas de música, enseñando. Entonces, un poco es todo ese panorama un poco amplio, ¿no? Hace 23 años que fundaba ese taller. ¿Cuál era la cultura musical en Marbella en aquella época? ¿Y cómo ha evolucionado el taller y esa cultura musical aquí en el municipio? Pues la cultura musical en Marbella era la de toda, la que había prácticamente en cualquier parte de España. Es decir, una cultura basada fundamentalmente en los medios de comunicación, en lo que se oía en las emisoras de radio, ¿no? Y luego pues lo que la gente compraba, sus discos y demás, ¿no? Pero no había una actividad grande de conciertos. De hecho, hubo como un momento fundamental una vez iniciado el taller, después de los 2 o 3 primeros años de taller, que fue el famoso Marbe Pop, ¿no? Donde muchos de mis alumnos se juntaron para hacer grupos y a partir de ahí hacer un disco, hacer una serie de conciertos, y ahí hubo como una eclosión bastante importante de lo que fue la música joven aquí, ¿no? Hubo 2 momentos, hubo 2 Marbe Pop y ahí estaba la cosa muy efervescente, ¿no? Luego decayó por distintas cuestiones, pero esa fue un poco la trayectoria, es decir, no había nada y de pronto se formó una Marbe Pop que llamaron, ¿no? Y bueno, eso fue un hito, fue una cosa bastante significativa. En el momento actual, el desarrollo del taller pues sigue un poco en esa línea, ¿no? Enseñar a gente joven y demás, que unos pues se dedicaban al Marbe Pop y otros pues no se dedicaban a hacer música, ¿no? La evolución del taller, pues desde hace 8 años, una cosa así, pues decidí darle un giro y entonces decidí dedicarme a músicas que estaban más próximas a mi propia evolución musical.
Yo venía del campo del rock, del blues, del jazz, pero ahora estaba en otras líneas, estaba en músicas étnicas, estaba muy interesado en las músicas llamadas étnicas, en músicas de corte antiguo, por ejemplo la música medieval, con mi propio grupo, con Sinedie. Estábamos Juan y yo ya, mi hermano y yo, haciendo introducciones en otras músicas. Entonces decidí ir cambiando poco a poco la filosofía y el carácter y también el alumnado del taller de música, y desde hace ese tiempo, unos 8 años, una cosa así, llevo lo que llamo el taller de música global. En el taller de música global lo que hago es dividir la enseñanza en 3 materias fundamentales. Trabajamos percusiones del mundo, con lo cual trabajamos djembés, con ritmos africanos, y trabajamos darbuka, con ritmos de todo el litoral mediterráneo, desde Turquía a España, ¿no? Trabajo también canciones, que ahí sí que todo el mundo canta, ¿no? Lo que se trata de que cualquiera pueda cantar y disfrutar cantando. Es como si se tratara de un grupo de amigos que nos juntamos a cantar y a tocar y a pasar un rato, ¿no? Y lo mismo hacemos una canción del Renacimiento que una canción de Cesárea Évora, que una canción de John Lennon, ¿no? O una bossa nova, o un tema de jazz, es lo mismo. Se trata simplemente de ir cantando con un repertorio que nos vaya gustando. Y luego hago una tercera actividad que lo llamo experimentación sonora, que son juegos sonoros de improvisación, basados en las músicas de vanguardia, no las vanguardias actuales, sino las llamadas vanguardias históricas, las vanguardias de principios del siglo XX y las segundas vanguardias de los años 40-50, ¿no? Y también mezcladas con elementos de músicas étnicas, es decir, músicas procedentes de otras culturas, ¿no? Procedentes de India, procedentes de África, procedentes del Magreb, o procedentes de las culturas aborígenes australianas o de las culturas amerindias, de los indios americanos, etcétera, ¿no? Entonces ese es un poco el panorama, por eso lo llamo de música global, porque se trata un poco de trabajar con elementos musicales de cualquier parte del mundo y de cualquier época, ¿no? Esa experimentación de la que usted hablaba hace un momento, ¿cómo incide en la evolución de la música? Me imagino que no sé si va a ser clave, ¿no? en la evolución que va a continuar la cultura musical a nivel mundial. ¿Cómo lo ve? Hombre, la experimentación siempre hay que cogerla con mucho cuidado, porque como en toda experimentación, igual que la experimentación en un laboratorio, el 98%, a lo mejor el 99% de los casos no valen, ¿no? Sale un 1% que es realmente lo que es útil, ¿no? Esa es una de las bases fundamentales, me parece a mí, y uno de los conceptos que hay que tener claro en toda experimentación, ¿no? Es decir, que va a salir un material desechable, pero claro, si no se experimenta no se consiguen vencer retos nuevos, ¿no? Y no se consiguen ir un poco más allá de donde están las cosas. Entonces yo creo que la experimentación en las artes en general, y en la música, por supuesto, en particular, es algo necesario, no solamente útil, sino necesario, porque es la única manera de ir un poco más allá de los patrones establecidos. O sea, la música tiende a ser, y más al ser un objeto hoy de consumo, de hecho la música hoy se ha convertido en una especie de contaminación acústica, ¿no? Un ruido ambiente más, está en todos los sitios. Entonces se ha perdido un poco el sentido auditivo, el sentido de la escucha, ¿no? Entonces yo creo que precisamente a través de la experimentación, pues lo que se puede recuperar es esa escucha, ¿no? Y ese volver a las relaciones sonoras primeras, las relaciones melódicas, relaciones rítmicas, y yo creo que eso es muy interesante. Y ahí tienen mucho que enseñarnos las músicas de otras culturas, las músicas llamadas étnicas. Porque en España no hay tanta experimentación, ¿no? Hombre, sí, hay algunos laboratorios de experimentación sonora, de experimentación musical, como te digo, incluso dentro de los conservatorios de nivel superior, como puede ser el Conservatorio de Madrid, ¿no? Con profesores insignes como Luis de Pablo, por ejemplo, o como la familia Hafter, Cristóbal Hafter, gente que llevan muchos años y que son muy conocidos también en los ámbitos musicales, de las músicas de vanguardia europeas, ¿no? A nivel de lo que son las músicas de consumo, experimentación muy poca, ¿no? Porque normalmente son patrones muy cerrados de la forma de canciones y canciones repetidas hasta la saciedad, con los mismos esquemas melódicos y los mismos esquemas armónicos. Entonces ahí no hay mucha experimentación, porque realmente el mercado no permite experimentar. El mercado lo que hace es, lo que quiere es repetir siempre los mismos productos para vender.
Entonces la experimentación yo creo que es algo que está precisamente bastante al margen de los mecanismos del mercado, ¿no? Porque, entre otras cosas, porque lo que sale de la experimentación no es algo que se haya oído antes, ¿no? El mercado no está preparado todavía para la improvisación, ¿no? Bueno, Parece. el mercado es capaz de asumir cualquier cosa, es decir, llegará un momento en que asumirá también la improvisación, como está asumiendo las músicas étnicas, y las hará propias y las transformará en un producto. Yo es que diferencio entre música y producto. Lo que se hace hoy fundamentalmente en el mundo de la música, en el mercado musical, son productos para venderse. La música, aun teniendo elementos similares, es otra cosa. La música son relaciones sonoras que no las ha inventado una casa discográfica. Hay que decir que la música actualmente parece que hubiera sido inventada por los sellos discográficos, pero eso es una falsedad. Desde el momento en que la música lleva acompañando a los humanos miles de años, y el fonógrafo es un invento que tiene 100 años, 100 escasos o 100 y poco años, ¿no? Entonces, antes de la invención del fonógrafo, antes, por supuesto, la invención de los discos, y antes de la invención de las casas discográficas, muchos milenios antes, las personas, los humanos ya hacían música y disfrutaban haciendo música. Entonces se trata, yo creo, yo desde el taller de música global es lo que pretendo, de recuperar un poco ese sentido anterior al fonógrafo, ¿no? Sin obstáculo de que realmente sea un gran invento y que los discos y las grabaciones y todo este asunto y hoy es algo absolutamente necesario y útil, ¿no? Pero no olvidando que no es eso la música, que la música es algo anterior a eso, ¿no? ¿Y cuáles son los comentarios de sus alumnos de este taller? ¿Les gusta? Mis alumnos están encantados, porque además lo pasamos muy bien. Eso, además, yo invito a toda la gente que quiera venir al concierto fin de curso que hacemos pues ya siempre desde hace tantos años. Este año lo hacemos el 15 de junio en el Teatro Municipal, como los años anteriores también que ha sido allí. Y pues ahí es realmente donde se puede ver cómo lo pasan los alumnos y yo mismo lo pasamos muy bien, porque hacer música es un placer. Y entonces de lo que se trata un poco es de huir de la especialización. O sea, por un lado, existía antes al principio de la entrevista me planteabas si la gente, los alumnos querían aprender para hacerse profesionales. Esa es una línea, pero por otro lado está la línea de cualquiera que pueda y quiera hacer música y disfrutar no solamente de manera pasiva como oyente, sino haciendo de manera activa. Entonces, de momento, el descubrir lo gratificante que es hacer música, cantar, tocar un tambor, y cantar con gente y demás, pues es que es algo muy, muy gratificante, como digo, y entonces la gente se lo pasa muy bien. Ellos, vamos, tendrían que contestar ellos a la pregunta, pero vamos, yo lo que puedo deducir es que lo pasan bastante bien, ¿no? ¿Y qué opina de las nuevas tecnologías aplicadas a la música? Es decir, hacer música por ordenador. Te digo lo mismo que con respecto al disco, ¿no? Me parece que es algo útil y de hecho yo uso programas de ordenador porque son útiles, ¿no? Para trabajar distintas cosas, ¿no? Pero igual no hay que olvidar que eso no es la música, que la música es algo que son relaciones sonoras, es vibración del aire, ¿no? Producida por el movimiento de una cuerda o por el soplido dentro de un tubo, que puede ser un saxofón o puede ser una flauta, ¿no? o la voz, ¿no? Entonces, la imitación mediante procesos informáticos o procesos tecnológicos, procesos técnicos, está muy bien, es útil para determinadas ramas, especialmente en la didáctica, ¿no? Pero sin olvidar que no es eso, la música no es eso. Pero bueno, sí es verdad que es raro ya el disco que no sale al mercado que no tiene algún efecto, ¿no? Incorporado a través de los ordenadores. Bueno, aparte de los típicos retoques, ¿no? Sí, bueno, es que ya el hecho mismo de grabar ya es todo un proceso técnico que requiere de un desarrollo tecnológico importante. O sea, hoy un estudio de grabación, que incluso hoy cualquiera tiene un estudio de grabación en su casa con un ordenador y un programa como el Cubase, un programa como el Cakewalk o cualquiera de los programas que hay de grabación, ¿no? Y puede editar o programas de edición. Entonces quiero decir que el elemento técnico está presente de una manera esencial en la producción discográfica. Ya de entrada, la microfonía que hoy hay, ¿no? Tiene nada que ver con la que había hace 30 o 40 años, o todo tipo de procesadores de sonido que hay, pues eso enriquece mucho el sonido, sobre todo porque lo que permite es darle las máximas características de naturalidad al sonido. Es decir,
aparte luego de sonidos que no son naturales, como son sonidos sintetizados, ¿no? Pero todo este desarrollo tecnológico realmente lo que pretende es que la grabación suene como el directo. Entonces, o sea, que la voz, por ejemplo, pues no pierda los armónicos, los matices que tiene, que no los pierda a través de la grabación, sino que se conserven cuando se escuchan en una grabación. Entonces, el elemento tecnológico es fundamental en la música hoy, eso es indudable, ¿no? Su vida, bueno, está ligada a la música, lleva 23 años, como ha comentado, ¿no? Como profesor, y ha sido fundador del taller de música, y aparte, bueno, cuenta con un grupo musical, Sinedie, ¿no? Así es, sí. Esa es otra de las actividades que vengo haciendo ya de hace también 10 años, ¿no? También con mi hermano, con Juan, iniciamos ya hace tiempo un grupo que llamábamos Tartana Records. Tartana Records es el sello discográfico que montamos para poder editar nuestras cosas. Y tenemos en el mercado 4 CDs, sí, tenemos un grupo, bueno, tenemos dos formaciones, una solamente como dúo de guitarras, dúo de instrumentos de cuerda, y otra con todo un grupo que somos 6 elementos, ¿no? Contamos con bajo, con flautas, saxo soprano actualmente, una voz femenina, percusiones y guitarras, etcétera, ¿no? Entonces, la música que hacemos pues es una música normalmente compuesta por nosotros, dentro de una estética de músicas antiguas, músicas célticas, músicas también de las llamadas nuevas músicas y demás, ¿no? Los cuatro discos que tenéis son lineales, es decir, ¿tratan el mismo estilo de música o ha habido una evolución? Tratan el mismo estilo de música desde perspectivas distintas. Por ejemplo, el primer disco lo titulábamos Viejas y Nuevas Músicas, era fundamentalmente instrumental, y ahí pues tocábamos temas medievales y temas compuestos por nosotros, incluso algunos temas de jazz contemporáneo, ¿no? En el disco 2 ya era un grupo, es un disco con todo el grupo, y ya incorporamos canciones nuestras, poemas musicados, poemas de poetas amigos nuestros, a los que nos hemos puesto música, y también algunos temas tradicionales o algunos temas que nos gustaban, ¿no? El tercer disco es un disco también instrumental que hicimos con un tablista indio. Es un disco de dos guitarras con tabla india. El tablista, uno de los mejores tablistas, entre los 10 mejores tablistas que hay ahora mismo en el mundo, ¿no? Un señor que vive en Birmingham, ¿no? Y era un disco todo con temas instrumentales, temas nuestros. Y el cuarto disco, que es el que hemos puesto en el mercado, entre comillas, porque es un mercado muy limitado en el que nosotros nos movemos. Es un mercado autogestionario, básicamente, ¿no? Sí, ¿no? Es el cuarto disco que lo sacamos en el verano pasado, me parece recordar que fue en julio o agosto. Pues va un poco parecido a la línea del 2, es decir, son canciones, pero todo temas nuestros, también instrumentales y temas, poemas musicados por nosotros. Siempre dentro de esa estética medieval, céltica, nuevas músicas, etcétera, ¿no? ¿Tenéis ya en mente un próximo disco, un próximo proyecto? No, de momento estamos con este. Hemos hecho una pequeña gira, hemos estado en el Teatro Principal en Zamora, estuvimos en Badajoz, hemos estado en el Centro Cultural Ollerías en Málaga, en el Castillo de Bilbir en Benalmádena. Tenemos algunos conciertos para este verano y de momento estamos con este disco. Después del verano supongo que nos empezaremos a plantear ya nuevo trabajo, pero sin prisa. Esto no llevamos prisa. Sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Sin pausa también, sí. Pues Francisco Fernández, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí con nosotros. Muy bien, un placer. Muy bien, gracias a vosotros. Nosotros ponemos el punto y final al programa de hoy recordándole que volvemos el próximo día con más protagonistas. Muchas gracias por su atención.